Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 5 de agosto, martes de la semana 18 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes leemos el libro de los Números, capítulo 12, versículos 1 al 13. En aquellos días María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían: ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Qué reflexión más profunda la cual nos tiene que llevar esta lectura del libro de los Números. ¿Por qué? Porque se manifiesta la falta tan grave que podemos cometer a través de la crítica y de la murmuración, aun cuando esa crítica y esa murmuración no lleguen a los oídos de la persona que estamos criticando. A veces tenemos la confusión de pensar que los pecados se limitan cuando no han provocado un mal directamente a una persona. Hay muchas personas que en su inconsciencia, cuando hacen examen de conciencia, dicen: bueno, pero yo no le he hecho mal a nadie. El pecado no está definido por el mal que le hacemos a los demás. El pecado está definido por ser ofensa a Dios. Yo, cuando ofendo a una persona, tengo que pedirle perdón a esa persona. Cada pecado que confieso, porque me arrepiento y tengo propósito de enmienda sobre ese pecado, es porque reconozco que he ofendido a Dios con esa acción. Y por eso hay personas que a veces no confiesan pecados porque yo no he ofendido a Dios. Yo lo que hice fue ofender a fulano, pero yo no he ofendido a Dios. Pero entonces no has entendido el significado de lo que es pecado. Pecado es la ofensa a Dios, que se comete en las acciones que realizamos directamente hacia Dios, ofendiendo directamente a Dios o ofendiéndolo a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras acciones. Esos pensamientos o esas acciones pueden limitarse a mí, a mis decisiones y a lo que yo puedo hacer en soledad. Pero no he ofendido a nadie. He ofendido a Dios porque Dios no me creó
para realizar esas acciones o para tener esos pensamientos. Y lógicamente están además las ofensas hacia los demás, que ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque no me ha creado a mí para que yo maltrate ni ofenda a los demás. Si no tengo claro esto, entonces claro, no voy a lograr reconocer verdaderamente lo que es el pecado. El pecado es ofensa a Dios y se puede producir, lo vuelvo a repetir, de manera directa o indirecta. ¿Cómo surge lo que leemos en el libro de los Números? María y Aarón criticaron a Moisés. ¿Y por qué? Porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. ¿Qué hay en el fondo de esta crítica? ¿Por qué Moisés tiene que estar por encima de nosotros? Dios también nos ha hablado a nosotros. En definitiva, lo que hay en el corazón de María y de Aarón, los hermanos de Moisés, es ese deseo de ocupar el lugar de Moisés. Nosotros también, entonces podemos ser los jefes del pueblo, podemos ser los líderes del pueblo, no necesitamos a Moisés. Y lo que están haciendo es buscar qué imputarle a Moisés. ¿Y qué encuentran para imputarle? Ves que se casó con una extranjera. ¿Cómo va a ser que este sea el líder de nuestro pueblo si se casó con una extranjera? ¿Y qué tiene eso de malo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Que además la tribu de la cual venía la esposa de Moisés también provenía de la familia de Abraham. Esto hay estudios maravillosos sobre cuántos pueblos, cuántas naciones surgen de Abraham y de su familia, de su entorno. No estamos hablando solo del pueblo de Israel, también estamos hablando de todo lo que se conoce como el pueblo árabe, pero además hay más pueblos que surgen efectivamente de en torno a Abraham. El Señor los oye y se pone un agregado que parece no tener relación. El Señor oyó esa murmuración y se recalca: Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Fíjate qué importante, ¿por qué? Porque a partir de ahora vamos a leer cómo habla el Señor de Moisés y cómo le ha dado algo que no le va a dar a los otros profetas, que es hablar con Dios con una cercanía insólita, cara a cara. ¿Y de dónde parte esto? De la humildad de Moisés. De la humildad de Moisés, que nunca se sintió capaz ni digno de realizar la misión que el Señor le pedía. La humildad de Moisés siempre lo tuvo en verse como una persona que no podía ni siquiera hablar bien delante del pueblo y peor delante del faraón. No conocemos las particularidades de esa personalidad de Moisés. Las podemos sacar obviamente de la lectura del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Escritura, pero para conocer efectivamente a Moisés nos basta con que se nos diga esta frase: era el hombre más humilde de la tierra. Y esta es la característica que más agrada al Señor. Y por eso el Señor llama a Moisés, a Aarón y a María. Qué interesante es entonces analizar qué es lo que ha sucedido. Oye, Aarón y María han murmurado en contra de Moisés, pero han murmurado entre ellos. Moisés no se ha enterado de lo que han dicho. No nos dice que Moisés se enteró. Lo que sí sabemos es que Dios lo escucha. Fíjate a dónde iba entonces esa primera reflexión. Yo puedo pensar que estoy en la soledad, no, es que nadie ha conocido lo que yo he pensado, lo que yo he dicho del otro. Yo no se lo dije directamente al otro. Pero Dios te escuchó y Dios es el ofendido. Dios es el ofendido con esa murmuración y por eso les llama la atención. Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños.
Es decir, que esa comunicación que reciben los profetas siempre es una comunicación lejana, cercana en el sentido de que Dios se acerca a hablar, pero no de un modo directo. Esto nos va a marcar la diferencia con el Nuevo Testamento, donde las palabras de Dios ya no provienen de un profeta que ha tenido visiones o sueños, sino del mismo verbo de Dios, de la palabra de Dios que se ha hecho carne. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa y yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. Y qué precioso es poder ver lo que sucede hacia el final de la lectura. ¿Por qué? Porque el Señor muestra su ira delante de este pecado, haciendo que María quede leprosa. Y Aarón pide perdón. Aarón pide perdón por el pecado que neciamente han cometido. Y entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Qué precioso, ¿por qué? Porque podemos ver la profundidad del pecado de la crítica y de la murmuración. Podemos ver cómo ofende a Dios. Ofende a Dios gravemente, pero además, fíjate cómo se nos presenta la figura de Moisés para enseñarnos cómo tenemos que reaccionar ante las críticas y las murmuraciones de otros. Siempre con el corazón humilde, siempre con el corazón deseoso de querer el bien. No, es que hablaron mal de mí, yo voy a hablar mal del otro. No, eso es lo que nos ha enseñado nuestro Señor. Poner la otra mejilla, bendecir a quien nos maldice, hacer el bien al que nos hace el mal. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Por fin, el Señor tiene ese momento a solas. El Evangelio de San Juan, hemos leído hoy día el Evangelio de San Mateo, que es el que estamos leyendo en el tiempo ordinario. El Evangelio de San Juan, al mostrarnos esta escena, la multiplicación de los panes y de los peces que hemos leído ayer, nos muestra que Jesús se va a solas. ¿Por qué? Porque la gente, después de haberse saciado con el pan, con los peces, con los pescados que habían recibido, querían proclamarlo rey. Pero en el Evangelio de San Mateo no se nos presenta esto. ¿Por qué? Porque se nos está presentando cómo el Señor se ha enterado de la muerte de Juan el Bautista y cómo había buscado estar a solas.
y por fin tiene ese momento a solas. Porque había ido en la barca buscando esa soledad, pero al desembarcar estaba la muchedumbre y se compadeció de ella. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, y mientras él despedía a la gente, y después subió al monte a solas para orar. Jesús está orando a solas, sus discípulos en la barca, que siempre es la imagen de la iglesia. ¿Y qué sucede en esa barca? La barca ya iba muy lejos de la costa, pero las olas la sacuden. El viento le es contrario. No llevan a Jesús con ellos. Detengámonos un segundo en reflexionar esto, porque es una imagen preciosa. La barca sin Jesús se enfrenta a los vientos, a las olas, y no logra avanzar. Inmediatamente cuando Jesús llega caminando sobre las aguas y sube a la barca, ¿qué se nos va a contar? Se nos va a contar cómo cesó el viento, cesó la tormenta y pudieron avanzar hasta la otra orilla, hasta llegar a Genesaret. Qué preciosa imagen para comparar con la necesidad que tiene la iglesia siempre de tener a Jesús en la barca. Si perdemos de vista a Jesús, si perdemos la compañía de Jesús, entonces la labor de evangelización, la labor de la iglesia no funciona. Y es lamentablemente lo que pasa en muchos lugares en la iglesia. Cuando vemos la poca fecundidad de la evangelización, es porque muchas veces se ha abandonado la verdadera predicación del Evangelio. Y al abandonar la verdadera predicación del Evangelio, lo que hacemos es abandonar a Jesús. Queremos andar en la barca sin el Señor. Se produce entonces este encuentro de los discípulos que van en la barca con el Señor. ¿Por qué? Porque a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Pero llama mucho la atención lo que nos cuenta el Evangelio a continuación. ¿Por qué? Porque nos dice que los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron. Es un fantasma y daban gritos de terror. Es una imagen tremenda, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los discípulos que eran unos hombres bastante fornidos, bastante machos, pescadores, y dan gritos de terror. Uno diría, bueno, pero ¿qué les pasa? No, es que están viendo algo que verdaderamente los aterra. ¿Y por qué los aterra? Porque es imposible ver a un hombre caminando sobre las aguas de esa manera. Están viendo algo que verdaderamente sale de todo sentido natural, de todo sentido lógico. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza de contarnos esto, de contarnos el terror y los gritos de terror, lo espantado que estaban creyendo que era un fantasma. Y es importante, ¿por qué? Porque entonces con ese terror lo que se nos está mostrando es la profundidad del milagro que está ocurriendo. Que un hombre no puede caminar sobre las aguas de esa manera. Esto es importante cuando hay personas que quieren negar los milagros de Jesús. Este es un milagro, caminar sobre las aguas, una acción sobrenatural que ninguno puede realizar. Las palabras de Jesús: tranquilícense y no teman. Soy yo. Soy yo, esa expresión que refleja el nombre de Dios. El nombre propio de Dios. Soy yo, y justamente lo van a reconocer. Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y viene entonces la escena de Pedro. Señor, si eres tú, mándame ir, camina. Ven, ven. No lo dudes, ven. Y Pedro salta de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, pero siente la fuerza del viento y le entró miedo. Miedo. Fíjate qué importante es vencer el miedo. No tengan miedo, no teman, soy yo, tranquilícense.
El miedo no nos permite caminar el camino de la fe. Por eso es tan importante vencerlo. Por eso es tan importante pedirle al Señor, arranca de mi corazón los miedos que me paralizan, los miedos que no me dejan verdaderamente cumplir tu voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.